Y en esta sección del Ayuntamiento abierto dentro de la Picota vamos a recibir hoy al portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster. Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, bien y encantado de estar aquí, de retomar la senda del Ayuntamiento abierto, así que gracias también. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Bien? Pues ha estado muy bien, turísticamente desde el punto de vista de los eventos se han desarrollado prácticamente todos, con alguna pequeña incidencia en los horarios de lluvia, pero bueno, un magnífico trabajo por parte de las cofradías y por parte de todo el mundo y se ha desarrollado desde el punto de vista cultural, religioso y turístico. Ha sido una Semana Santa excepcional. Bueno, ahora tenemos otro reto por delante que es Mérida Lúdica, que está ya a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Efectivamente, pero vamos a hablar de los asuntos más importantes. Vamos a intentar condensarlos porque la verdad es que hay varios de los que queríamos tratar con el portavoz municipal, pero debemos comenzar por lo más inmediato. Hemos conocido ayer los datos de paro a nivel regional, pero no los locales. Cada vez que en los últimos meses intentamos entrar en la sección del Observatorio de Empleo, no están colgados los datos. No sé si ha podido obtenerlo el Ayuntamiento y sabe cuáles son las cifras de paro a nivel local del mes de abril. Sobre lo primero, es curioso porque esa dificultad no solamente la tiene esta cadena de televisión, sino lo tienen las personas que consultan habitualmente este tipo de fuentes de información. Noto cierta práctica, mala práctica de apagón informativo de datos y lo llevamos constatando durante un tiempo. No es normal que se tarde tanto en disponer los datos. Obviamente nosotros sí lo hemos obtenido y lo hemos obtenido no por una vía oficial, sino bueno, pues investigando y buceando en otros sistemas informativos y de información que están en Internet. Quiero decir que los datos en la ciudad de Mérida a mes de abril lo componen un total de 4.655 personas en situación de desempleo, 4.655. Con respecto al mes de marzo de este mismo año, hay 170 personas menos en situación de desempleo. Eso quiere decir que ha bajado en 170 personas que han encontrado en el mes de abril trabajo. En relación al interanual, estamos hablando de que hay 372 personas desempleadas menos que en abril del 2024. Estamos en una tasa de generación de empleo interesante. Y esto quiere decir una cosa que confronta directamente con los mensajes que otros partidos de la oposición intentan trasladar. Y es que no se generaría empleo si la economía no marcha de alguna manera o razonablemente bien. Y esto es un dato que hay que analizar y son datos objetivos. Es decir, si no hay economía, no hay crecimiento de empleo. Estamos en una tasa, a nosotros, que yo creo que eso es una labor cuando nos comprometimos en el gobierno a bajar por debajo de los 5.000 desempleados en la ciudad de Mérida, estamos en un nivel que estamos casi en 400 desempleados menos. Por lo tanto, esto tiene que ver con algunas miradas que yo quiero destacar. Primero, gracias a las empresas de Mérida. Yo creo que el primer énfasis es las empresas generan economía, generan servicios, estamos en un momento de desarrollo económico de la ciudad interesante y si no hubiera este tipo de avance económico no habría generación de empleo. Segundo, yo sé que al Partido Popular no le gusta hablar de la reforma laboral que hizo el Gobierno de España, pero es un éxito, es un éxito. En tercer lugar, además de la reforma laboral, yo creo que también tiene que ver con la política pública que hace este Ayuntamiento de Mérida. Todo lo que tiene en mirada y en planificación este Gobierno de Mérida tiene que ver cómo se desarrolla económicamente, culturalmente, deportivamente, socialmente la ciudad de Mérida. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Mérida Lúdica, hablamos también de un componente de desarrollo económico para la ciudad y, por lo tanto, también de un componente de generación de empleo. Todo lo que hace este equipo de gobierno, su mirada es que Mérida avance, que Mérida esté viva, que Mérida esté en movimiento permanente y, sobre todo, que se esté generando empleo. Este buen comportamiento del empleo, el mes de abril, en parte se debido también, supongo, que al sector terciario, el sector servicios, por el desarrollo de la Semana Santa. Espera también que Mérida Lúdica pueda también imprimir ese buen comportamiento, esa buena tendencia
en el sector servicios en la ciudad? Yo estimo que sí, que va a ser un punto importante. De hecho, el sector servicio de Mérida se está preparando para un evento importante, no solamente en Mérida Lúdica, estamos a las puertas del Stone, estamos a la puerta del Festival de Teatro Clásico y nuestra mirada siempre ha sido ver cómo en todos los meses del año en Mérida hay algo importante, relevante que tenga que contar al mundo. Y esto también tiene que ver con la política nacional de generación de empleo. Estamos hablando de que el mes de abril ha sido el mes en donde nunca, jamás antes hubo tantas personas afiliadas a la Seguridad Social. Es el primer mes en donde se han batido récords de inscripción en la Seguridad Social. Y esto es muy importante, porque los datos de la EPA, que la semana pasada los conocimos, los datos de la EPA, que probablemente también pasaron desapercibidos por el apagón, muestran que Extremadura no es capaz de levantar o estar a la altura del resto del país en generación de empleo. Dicho de otra manera, si las políticas activas de generación de empleo y de dinamización de empleo de la Junta de Extremadura fueran otras, estaríamos hablando de otros resultados. Bueno, precisamente hablando del apagón del pasado lunes 28 de abril, este lunes, yo lo he bautizado como lunes epistolar debido al tráfico de cartas que ha habido entre la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Mérida. El alcalde de Mérida pedía explicaciones a la presidenta de la Junta de Extremadura por una descoordinación entre la institución y el consistorio meritense en la gestión del apagón del pasado lunes 28 de abril. Le respondió la presidenta señalando que no hubo tal descoordinación, sino que esas se encuadraron dentro del CECOPI y del estado de alarma de nivel 2 que hubo desde las 2 de la tarde hasta creo las 8, cerca de las 9 de la tarde-noche, en la que pasó al estado de alarma 3, que ya se hizo cargo el Gobierno de España de gestión. Bueno, ¿cómo definiría este lunes epistolar? Pues mira, yo lo que tengo que decir, porque además estuve implicado en todo ese día del apagón, junto con el alcalde y el resto del equipo de gobierno, cada uno haciendo sus tareas. Nosotros a las 2:30 aproximadamente, 2:30, 3 menos cuarto de la tarde del día lunes, teníamos todos los operativos preparados, todos. Una previsión de policía local de refuerzo para por la noche, por si esto continuaba, porque veíamos que la noche podría ser complicada por la falta de luz en las calles, cosa que no pasó, pero había que prepararlo. Estuvimos en conversaciones con diferentes servicios de la Junta de Extremadura que nos pidieron ayuda. Señora presidenta, nos pidieron ayuda. Y eso no me lo estoy inventando yo. Nos pidieron ayuda para ayudar a poner en marcha los grupos de electrógenos, tanto del hospital como del banco de sangre. Reaccionamos poniendo a disposición grupos electrógenos para el Centro de Salud Zona Norte, que se supone que a partir de las 3 es el que se ocupa de las urgencias. Pusimos allí un grupo electrógeno. Ayudamos a reponer y a levantar el grupo electrógeno del banco de sangre. Ayudamos a Morerías a ponerlo en marcha porque se fundió su grupo electrógeno. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nos pusimos inmediatamente con la policía local a regular el tráfico, sobre todo a la hora de la salida de los institutos. Nos pusimos en marcha con grupos electrógenos para que nuestro proveedor de combustible pudiera repostar en un momento determinado a todos los vehículos de emergencias que hubiera en la ciudad de Mérida. Pero es que además hicimos, y de eso me encargué yo, gestiones con CLH para que pudieran repostar todos los vehículos de emergencia en CLH. Yo llamé al 112 personalmente y le dije, oye, hay una conversación abierta preparada para que desde el 112 se le dé indicaciones a CLH para que todos los vehículos de la comarca de Mérida de emergencia puedan repostar. No lo hizo nunca el 112, lo hizo la delegación del gobierno posteriormente. Entonces, y después la comunicación. 2 comunicaciones, un mensaje del 112 diciendo que pasábamos al nivel 2 de Platercaix y una conversación de 42 segundos del consejero de presidencia al alcalde diciendo que pasábamos a situación de Platercaix. Claro, con todo esto, en donde la presidenta tuvo la responsabilidad de la situación de crisis entre las 12:33 y las 16:30, no tuvimos absolutamente nada más. Y las comunicaciones todavía funcionaban, porque los SAIs, es decir, las baterías de las antenas de telefonía 4G y 5G, estaban funcionando porque yo hablaba con delegación del gobierno, hablaba con mis compañeros desde Mérida. Entonces, y yo personalmente llamé al consejero de presidencia 8 veces. 8 veces. Sin ninguna respuesta. Mi compañera Silvia Fernández,
intentó hablar con Fernando Manzano 16 veces por WhatsApp, por telefonía. No hubo una sola respuesta. Ante todo esto, nosotros le hemos pedido una explicación, pero la presidenta contesta diciendo que le hemos faltado al respeto. Aquí está la carta del alcalde. Aquí está la carta del alcalde. El alcalde jamás ha descalificado a la presidenta. Tenemos muchas divergencias, muchas diferencias de opinión, pero jamás hemos faltado el respeto a nadie. Y en su carta dice que le faltaba el respeto. Primero. Segundo, si esto es una falta de respeto a la presidenta que ha hecho con el presidente del Gobierno de España cuando le envía la carta, ¿también es una falta de respeto? Hombre, yo creo que tenemos la obligación pública de saber qué ha pasado cuando la presidenta de la Junta de Extremadura era responsable durante 5 horas, al menos 5 horas, en Extremadura. Pero es que aquí hay otra cosa, Fran, y esto ya sí me preocupa. Ha habido una alineación de comunidades autónomas, todas gobernadas por el Partido Popular, para desconectarse de su situación de crisis y de su responsabilidad. En la primera situación de crisis que vive la Junta de Extremadura, el gobierno de la Junta de Extremadura con Extremadura se quitó del medio. Esto hay que decirlo. A la primera de cambio, la presidenta del gobierno de la Junta de Extremadura se va, desconecta y le endosa el marrón al gobierno de España. Ella, Extremadura y todas las comunidades del PP. Alguna comunidad del PP levantó el nivel 3, se lo pidió que bajara al nivel 2. Porque en 7, 8 horas, 9 horas se levantó el 90%, el 99% de todo lo que es el suministro. Por lo tanto, yo creo, y ahí están las gestiones públicas que hizo el Gobierno de España, que yo no lo tengo que defender. Yo tengo que defender lo que pasó aquí en Mérida y de las veces que nosotros llamamos a la Junta de Extremadura y que los servicios públicos de la Junta de Extremadura nos pidieron ayuda. Y si nos pidieron ayuda significa que otras administraciones, la suya, no se la cedió. Punto. No hay más. Y se lo hemos pedido por carta. Y nos responde pues con evasivas. Y con diciendo que es que nos hemos metido con ella, que tenemos la labor de, en fin, de confrontar con la presidenta. En ningún caso. Tenemos muchísimas documentación, documentada, valga la redundancia, de los desprecios que hace la presidenta de la Junta de Extremadura Mérida. Muchísimas. Y en su momento, pues las comunicaremos y las compartiremos con la ciudadanía de Mérida. Así bueno, vamos avanzando. Julio César, tenemos otros frentes y temas abiertos, como el hecho del mercado de Calatrava. Ayer el Partido Popular de Mérida instaba al equipo de gobierno a retomar el uso comercial de este edificio, tras lo que ha dicho como un fallo, mejor dicho, iba a decir, un intento fallido, es lo que iba a decir, intento fallido de poder convertirlo en el Museo de Historia y Arqueología de Mérida. Bien. El señor portavoz del Partido Popular lleva 2 años de desfase. Es decir, yo creo que no sé dónde está estos 2 años. Me imagino que trabajando de manera muy importante en su cargo de director general, pero claro, tiene una desconexión de 2 años. Ha habido el mercado de Calatrava ya fue intentamos hasta en 2 ocasiones constituirlo como un centro de empresas, un centro comercial, hasta en 2 ocasiones. Se ha licitado en 3 ocasiones. Las 2 primeras lo intentamos como zona comercial, como mercado comercial. Y las empresas no quisieron concursar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que lleva 2 años de retraso. El señor Amaro lleva 2 años de retraso con su propuesta de ayer, porque ya lo hemos intentado hasta en 2 ocasiones. Y en 2 ocasiones ese modelo no funcionó. Estamos hablando... Una en la que sí, lo que pasa es que al final lo dejó la empresa. Bueno, efectivamente, estamos hablando de 2 intentos. Sí. Una, que efectivamente la empresa adjudicataria cedió, y la segunda, que no lo volvimos a licitar y nadie concursó. Por lo tanto, primera reflexión. El señor Amaro llega con 2 años de retraso. Esto ya lo trabajó el gobierno, lo intentó y hubo una parte puesta en marcha y una segunda parte que no concursó. Segundo, ¿por qué un mercado de la ciudad de Mérida? Mérida se merece un museo de la ciudad. Y no es lo que diga yo, es que las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad tienen sus museos locales para tener toda la historia de la ciudad de Mérida en un museo. El museo hace ciudad. El museo también es un proyecto que genera economía.
El proyecto del Museo de Mérida también forma parte de nuestra identidad. Mérida no solo es romana, no solo es romana, para eso tenemos el Museo Nacional de Arte Romano. Pero es que Mérida es mucho más que Roma. Mérida tiene toda una historia de amalgamas de culturas que han venido y han pasado por nuestra tierra, que tienen que ser reflejadas en ese Museo de la Ciudad. Y el Museo de la Ciudad genera economía. Por lo tanto, segunda reflexión. Sí, Mérida tiene una mirada necesariamente que tiene que pasar por el Museo de la Ciudad, porque tenemos tanto que proyectar, tanto que mostrar, que merece la pena. Tercera reflexión. Este proyecto forma parte de una subvención que da el Ministerio de Turismo para rehabilitar edificios singulares de cada una de las ciudades patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, no cabe otro proyecto que no sea rehabilitar con un enfoque turístico y cultural. Entonces tenemos 3 millones de euros precisamente para rehabilitar el Museo de Calatrava, el Mercado de Calatrava y convertirlo en museo, que son con fondos que este alcalde consiguió cuando fue presidente del turno de la red de ciudades patrimonio. No lo podemos olvidar, que son 3 millones que van a venir y que nosotros vamos a poner más dinero para otro tipo de mejoras como es la plaza, que se incorporaría para hacer determinadas actividades fuera también del Mercado de Calatrava, futuro museo de la ciudad. Entonces, ¿un museo es necesario? Sí. ¿Tiene mirada económica? También. ¿Dinamizará el centro? Por supuesto. ¿Que el portavoz del Partido Popular llega con 2 años de retraso porque ya el proyecto que planteó ayer ya lo intentamos en 2 ocasiones? También es verdad. Por lo tanto, esto forma parte de una mirada muy completa, muy comprometida con la cultura y la historia de esta ciudad por parte de este equipo de gobierno. ¿Cuándo comenzarán las obras? Estamos para incorporar el crédito y volvemos a licitarlo, ¿vale? Con ese añadido para ese tipo de mejoras. ¿Y cuál ha sido el impedimento o el argumento de la empresa que había...? No, simplemente que no ha habido ninguna oferta. No ha habido ninguna oferta, ha quedado desierto. Correcto, eso es. Bueno, entonces... ¿Y esto a qué es debido? ¿A que la cuantía es quizás insuficiente? También hay un detalle, es decir, cuando se planificó el proyecto, estamos hablando de hace 1 año, los materiales se han encarecido también en este último tiempo. Y yo creo que eso... como en todo. Es decir, nosotros nos estamos encontrando con modelos de licitaciones cuyos precios de referencia del mercado de hace 1 año no tienen nada que ver con los de ahora. Todo el tema de aranceles, todo el tema de la generación de materias primas, todo el tema de construcción, etcétera, todo eso ha subido. Por lo tanto, también entendemos que eso es razonable también por el hecho de que no haya concursado ninguna empresa. Por eso también todo ese tipo de mejoras. Y en la licitación se va a contemplar ese incremento. Ya se incorpora ese incremento, correcto, eso es. Vale, estamos ya fuera de tiempo, pero no me resisto a preguntar al portavoz municipal acerca de esa comisión de deslinde de la que hemos hablado además aquí en La Picota. Ya saben, esa franja de en torno a 8 o 9 kilómetros que separan los términos municipales de Badajoz y Mérida a la altura de la Roca de la Sierra. Ahí tenemos el mapa y que ya se ha celebrado esa comisión con la presencia también de la Junta de Extremadura. ¿Cuál es la propuesta que hizo la Administración Autonómica y el acuerdo al que se ha adoptado? Bueno, como decía Fran, es una diferencia entre las actas que en 1895, 1889, 89-95, siglo pasado, pues se levantaron actas para todo lo que son los deslindes y los linderos de todos los municipios, y esa información histórica no coincide ahora con todo lo que es la georreferenciación tecnológica. Además, antes se estaba construyendo mapas en torno a 1,50.000 y ahora hay que bajarlo a 1,5.000. Claro, si tú incorporas un mapa de 1 a 50.000... más de detalles. Claro, ahora estamos hablando ya de detalles de 1 metro prácticamente de diferencia. Eso no estaba antes. Por lo tanto, eso era el primer origen. Hay que recordar que Mérida planteó este tipo de situación hace ya algunos años. Y hoy hemos tenido la primera reunión en donde por parte del Ayuntamiento de Badajoz ha habido 3 concejales, por parte del Ayuntamiento de Mérida ha estado acompañado Carmen Yáñez, mi compañero Marco Guijarro y un servidor, junto con un técnico de urbanismo. Y lo que ha pasado hoy es que nos han planteado el contexto de cuál es el problema. Porque el problema está en algunos mojones, hay varios mojones en donde o no están referenciados ahora, pero sí están reflejados en las actas de deslinde de 1889-95. Entonces tenemos que delimitar de nuevo esa línea de unos 9 kilómetros que hay a la altura de la Roca de la Sierra, lindando con el municipio de Badajoz. Nos han presentado una propuesta que en los próximos días nos van a remitir ya de manera escrita, formal,
La estudiaremos en la sección de urbanismo y en alcaldía y nos volverá a mantener lo que hay. Básicamente es un status quo parecido al que hay, basado también en, primero, respetar lo que ponen las actas de 1895. Eso es, digamos que es la fuente original. 1895, lo que ponen las actas, hay que respetarlo. Y a partir de ahí ha habido casi una organización al paso del tiempo, pues de las dehesas, de los propietarios, etcétera. Básicamente sería mantener el status quo con el actual catastro que existe de los linderos de esa tierra. Entonces, claro, estamos hablando en el momento en el que se mueva alguna linde, esto afecta a muchos propietarios, supongo. Sí, estamos hablando de en torno a 21 propietarios por el área de Badajoz y unos 18 en el término municipal de Mérida. Básicamente eso. Bueno, que se formaría un lío formidable en claro, de escrituras, etcétera, es que de modificación de la decisión tiene que ser solventemente jurídica para que si hubiera algún tipo de recurso, estuviera suficientemente justificado, porque si no, estamos hablando de muchos propietarios que tienen que volver a escriturar todas sus propiedades. Incluso se puede dar la paradoja de que una parte de una finca se pague en el IBI en Badajoz y otra parte de la finca se pague el IBI en Mérida. Entonces, tiene que ver con tomar una decisión muy meditada, jurídicamente sostenible y que sea con el menor daño posible a todos los propietarios. Bueno, en lenguaje de la calle hay buen rollo, ¿no? Con el Ayuntamiento de Badajoz. Sí, además me he sorprendido porque los técnicos de la Dirección de Urbanismo han estudiado todo perfectamente, las actas del siglo pasado, cómo ha ido evolucionando, dónde están los problemas. Antes había caminos y ya no los hay, había referencias de caminos, esos caminos han desaparecido, fincas que se llamaban de antes de una manera, ahora se llaman de otra. Han hecho un trabajo que a mí me ha sorprendido y es un dato curioso lo que hay en el mundo del territorio, ¿no? Y me ha sorprendido y me ha gustado también, claro. Sí, sí. Pues lo dejamos aquí. Agradecer, como siempre, a nuestro invitado, a Julio César Fuster, portavoz del Ayuntamiento de Mérida, que nos haya aclarado las 4 cuestiones que traíamos hoy y que creo que son interesantes y pegadas a la actualidad. Que tengas una buena semana, Julio César. Gracias, igualmente. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que recuerden, mañana nos volvamos a ver de nuevo aquí en La Picota, en una nueva edición, para tomar el pulso a la actualidad de proximidad.